Sí. Bueno. ¿Está apagado? Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. En verdad, muchísimas gracias por venir, por estar aquí puntuales. La verdad, una disculpa por iniciar minutos tarde. Lo que queremos compartirles son los avances del monitoreo sobre uso electoral de programas sociales que ha emprendido Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muchos de ustedes conocen ya esta iniciativa, pero también algunos no. Entonces voy a arrancar muy brevemente con una pequeña introducción de qué es lo que estamos monitoreando y por qué lo estamos haciendo, y entramos de lleno pues ya a los hallazgos de lo que hasta el momento hemos encontrado. La compra del voto y el uso electoral de programas sociales tiene un ciclo que más o menos está así esquematizado. En los meses y años previos a la elección, lo que vemos es un debilitamiento de las instituciones, particularmente las que vigilan el uso de los recursos públicos. Vemos un nombramiento de operadores clave, de puestos clave, que justamente permiten o facilitan el desvío de los recursos hacia operativos político-electorales. Por supuesto, se necesita dinero, de algún lado se necesita sacar los recursos con los cuales se compra el voto, se consiguen los materiales, las despensas, los suministros, que... Santiago, bienvenido. Pues mira, acabamos de empezar. No, Santiago, bienvenido, gracias, Santiago. Y pues los operativos en tierra, es decir, estos mecanismos en los cuales se generan vínculos entre promotores, líderes locales y la gente que es sujeta a los operativos de compra de voto. La compra de voto, en esencia, es el intercambio de dinero en efectivo, tarjetas, bienes, cosas, es decir, despensas, materiales de construcción, útiles escolares, electrodomésticos, y la promesa de incorporarse a programas sociales o la amenaza de quitar programas sociales a cambio de votar por alguien, a cambio de no votar por alguien y se les recoge las credenciales para votar, a cambio de ir a eventos o a cambio de realizar tareas de promoción del voto. Y esto ya ocurrió y quisiéramos presentar los datos que nosotros hemos encontrado al respecto de esta fase previa al uso electoral de programas sociales. Durante las precampañas, campañas, lo que vemos son las giras, los acarreos, ya los operativos de condicionamiento y compra de voto, y lo que vamos a ver en la semana previa a las elecciones es lo que Bernardo Barranco, en su libro El infierno electoral, describe muy bien, y en el cual también participó Santiago Nieto de manera muy destacada, como terrorismo electoral. Este término que alude a mecanismos de intimidación, de pues tal cual terror, anunciar que habrán balaceras en las casillas y que hay que estar preparados, el envío de trozos de animales muertos afuera de las casas de los funcionarios de casilla, o recoger credenciales en secciones donde se sabe que el partido político que está financiando estos operativos de compra de voto van a perder. Y entonces, para que la gente no vaya a votar, pues se les recoge las credenciales. Y esto se agudiza el día de la jornada electoral con la adición de lo que se conocen como casas amigas, estos inmuebles en los cuales se les entrega a cambio de una evidencia de que se votó, o en fin, de lo que sea el propósito del intercambio, y pues entregan los despensas, el dinero en efectivo en estos inmuebles que suelen ser casas de promotores o llegan a ser farmacias, o en fin, son diferentes los espacios en los cuales la gente se forma y ahí se dan los intercambios. Y eso es lo que vamos muy probablemente a ver el día de la jornada electoral. Respecto a los años y meses previos del debilitamiento de instituciones,
Solo quisiéramos recordar lo que se señaló desde hace tiempo y el Comité Ciudadano para la Observación Electoral recientemente en un comunicado de prensa apuntó que no hay fiscal general, no hay fiscal anticorrupción, no hay magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que son los encargados de hacer las sentencias en casos de corrupción. Bueno, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales fue descabezada por no cumplir con los compromisos, bueno, con las expectativas del partido gobernante. El Auditor Superior de la Federación se quedó 3 meses sin titular. La Auditoría Interna de Control de Sedesol fue capturada y escándalos como la estafa maestra pues pasaron desapercibidos para esta instancia que vigilaría el uso de los recursos. La presidenta del INAI ahora es candidata a diputada y nada más pues, les recordamos que el INAI justamente ha puesto en opacidad casos tan relevantes en América Latina como el de Odebrecht, y el Tribunal Electoral que sistemáticamente ha generado sentencias contrarias a pues, garantizar equidad de la contienda, en particular en contra de los lineamientos que el INE ha querido introducir para establecer imparcialidad y buen uso de los recursos públicos. En el ámbito del nombramiento de operadores en puestos clave, pues ahí está esta lámina donde en esencia personajes importantes en Sedesol, pues su experiencia previa es de cargos de partidos políticos. El propio titular no tiene experiencia en teoría del bienestar, no tiene experiencia en superación de la pobreza, pero ha sido operador político y los camellos dan camellitos, entonces las personas que nombran también tienen un perfil eminentemente político. Por otro lado, al revés, gente que estuvo en Sedesol y que ahora está en puestos de elección popular, y cabe señalar que la gente que estuvo en Sedesol pues tuvo acceso a padrones de beneficiarios, es decir, a las direcciones, los datos personales de las personas que reciben dinero de los programas sociales y además pues la lista de promotores, estos enlaces en las comunidades que son, han sido señaladas como piezas clave en los operativos de compra de voto. Y finalmente, pues, la bolsa de recursos, que como ya se había comentado en una conferencia de prensa previa, pero lo volvemos a recordar, como en época electoral la cantidad de billetes y monedas en circulación en la economía aumentan. Las franjas grises son el semestre previo a unas elecciones federales, tanto legislativas como presidenciales, y puede verse en la línea que es el crecimiento de los billetes y monedas en circulación en términos reales, pues hay picos cada vez que hay una elección. Y en esta elección del 2018, pues ya se dio la vuelta en U y va en ascenso este indicador, lo cual da idea de que en este momento la cantidad de billetes y monedas en circulación en la economía está en aumento. ¿De dónde sale ese dinero? Pues sale de muchas fuentes. Una de ellas, y aquí ya estamos entrando a la parte de los hallazgos que les queremos compartir, la partida de materiales y suministros, es decir, dinero para alimentos, utensilios, materiales de construcción, combustibles, vestuario, ha aumentado en 38% en términos reales en el gasto ejercido de enero a marzo de 2018 respecto de 2017. Y como puede verse en la gráfica, comparando todos los eneros marzos desde 1994, este es el año en el que más dinero en términos reales se está gastando en materiales y suministros, que justamente es una partida muy susceptible a convertirse en despensas, en convertirse en láminas, en varillas, en materiales que después terminan en los operativos de compra de voto. Y cabe señalar que en el gasto autorizado del primer trimestre del 2018 respecto del mismo periodo del año anterior, pues encontramos casos como que el gasto de las delegaciones de Zagarpa, Economía, Educación Pública, Trabajo, SEDATU, Semarnat, la PGR, Sedesol y Sectur, ha aumentado en 71.2% en términos reales.
y que el gasto de las unidades responsables de comunicación social del gobierno federal ha aumentado en 48.2% en términos reales. Es decir, hay más dinero disponible para el gasto en estos rubros. Ya específicamente de algunas secretarías, les vamos a presentar una página después donde está todo este reporte y están todas las cifras. En esta presentación solo señalaré algunos casos relevantes, pero pues de Sedesol, la coordinación de Prospera tiene una variación en términos reales de 43.6% en el gasto ejercido de enero a marzo del 2018 respecto de enero a marzo del 2017. Esto es un aumento de 6,000 millones de pesos. Y ahí están los gastos de las unidades responsables con más crecimiento, y es la Dirección General de Participación Social, la Delegación Sedesol en el Estado de México, la Delegación Sedesol en Chiapas y en Oaxaca, con incrementos que van del 154% al 838% del gasto autorizado y que será ejercido en Sedesol. En otras instancias, por ejemplo, SAGARPA, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, tiene un crecimiento de 212% en términos reales. En SEDATU, la Comisión Nacional de Vivienda tiene un aumento de 121% y el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares un crecimiento de 206% en términos reales del primer trimestre del 2018 respecto del 2017. En el ámbito de los programas sociales, este ya es gasto ejercido. Y noten ustedes cómo el programa de empleo temporal, el gasto ejercido en el primer trimestre del 2018 ha aumentado en 1.480% reales respecto del 2017. El gasto en el programa de coinversión social, 815%, el programa de apoyos a las instancias de mujeres en entidades federativas, 237%, comedores comunitarios, 134%, programa de atención a jornaleros agrícolas, 39%, y Prospera, que ya señalábamos, este es el gasto ejercido del programa de subsidios y transferencias, 36% en términos reales. En los estados, el panorama no es mejor. No hay información respecto del gasto ejercido de los programas sociales en los estados, pero sí sabemos las condiciones de opacidad que hay en los programas estatales. Seleccionamos 9 entidades federativas para el análisis. Aquí les voy a presentar solo de 4 estados, pero en el documento podrán ver el resto de los estados. En el caso de Puebla, de los programas sociales que se ejercieron en 2016, y es el último dato disponible, 65% de los programas sociales en Puebla no tienen padrones de beneficiarios. 84% no reportan de cuánto fue su presupuesto aprobado y cifra similar cuánto dinero se gastaron en esos programas. Y 61% de los programas sociales no tienen reglas de operación. En Morelos, 98% no reportan cuál fue su presupuesto, ningún programa reporta en qué se gastó el dinero, 86% no tienen reglas de operación. En Veracruz, si bien es menor la cantidad de programas que no tienen presupuesto o cuenta pública disponible a la ciudadanía, ningún programa tiene padrón de beneficiarios público y ningún programa social tiene reglas de operación. Y en Chiapas, y esta es la parte más delicada, el Estado de la República con mayores índices de pobreza y de presencia de programas sociales, ningún programa tiene padrón de beneficiarios, ningún programa se identificó en el presupuesto de egresos, ningún programa en la cuenta pública y ningún programa tiene reglas de operación. Esta información proviene de Coneval y fue sistematizada y analizada por Gestión Social y Cooperación GESOC. Y en el ámbito de los operativos de tierra, lo que hemos detectado en estos meses de lo que va de la campaña es que si bien existe una prohibición expresa de que se dejen de realizar entregas masivas de programas sociales y que ya no se genere publicidad a favor de los programas sociales, lo que hemos encontrado en la página de Facebook del secretario de Desarrollo Social, pues es una cantidad de anuncios y de eventos que sigue realizando al margen de la ley.
Estos dos postales que les estamos presentando, donde presumen los resultados de su gestión, fueron publicados ayer en su página de Facebook. Bueno, esto es lo que hemos analizado respecto a las condiciones previas. Para analizar si hay reportes de compra de voto en este momento durante las campañas, es que hemos lanzado esta iniciativa llamada democraciasinpobreza.mx. Es un formulario donde la gente de manera anónima puede presentar cosas que les consta que hayan visto. Si entregaron cosas, despensas, materiales de construcción, si entregaron tarjetas, si entregaron dinero en efectivo, si condicionaron programas sociales a cambio del voto, a cambio de la credencial para votar. Y es que este programa de Democracia Sin Pobreza lo impulsa la idea de que el uso electoral de programas sociales es inútil para superar la pobreza, es inmoral, pues se lucra con la pobreza, es ilegal porque así lo dicen las leyes mexicanas y queremos que deje de ser impune. En ese sentido es que lanzamos el formulario para reportar la compra del voto, que es justamente el de democraciasinpobreza.mx que les he mencionado. ¿Qué resultados hemos tenido de este formulario? Que cualquiera puede acceder, y incluso si ustedes gustan hacerlo en este momento, pueden acceder a este formulario. Pues hemos encontrado este mapa de la compra de voto que el día de hoy ponemos a su disposición, tanto de medios de comunicación como de la sociedad en su conjunto. Y es en esta página. Entonces, en la página democraciasinpobreza.mx/inicio pueden acceder al formulario o pueden acceder al mapa. Vamos a acceder al mapa. Ahí está el mapa. Y ahí pueden ver todos los reportes, los 151 reportes que hasta el momento hemos recibido. Reportes de tarjetas, de dinero, de inscripción o de reparto de cosas. En el mapa ustedes pueden seleccionar las diferentes capas. Entonces, por ejemplo, si solo quieren seleccionar las cosas que se han repartido, ahí lo pueden revisar. Si solo quieren ver la inscripción de programas sociales, ese es el mapa. Entrega de dinero, ese es el mapa. Entrega de tarjetas, hasta el momento solo se ha reportado en el centro. Eso no quiere decir que en el resto de la República no se estén entregando tarjetas, y al rato iré hacia ese punto. Y finalmente, un elemento que ponemos a su disposición, que son reportes donde la gente ha subido fotos o videos. Entonces, por ejemplo, en este caso aparece que se repartieron cosas, el detalle son despensas, fue el 29 de marzo, fue ese partido político, fue el PRI, en la calle Independencia 1215, y ustedes pueden acceder a las fotografías, y entonces este ciudadano tomó pues fotografías de lo que estaba reportando. Entonces, en esa sección aparecen ese tipo de fotografías que pues el ciudadano reportó. ¿Qué hacemos con esta información? Esta información la hemos compartido y lo seguiremos haciendo con INE y con la FEPADE para que identifiquen pues justamente en dónde se están dando estos reportes y puedan realizar investigaciones por un lado o focalizar campañas para garantizar el voto libre y secreto en zonas donde se está identificando que hay mayor incidencia de compra de voto. Ahora, pues la invitación a ustedes y a la sociedad en general es, además de seguir reportando, es poder incluso usar esta información. A ver, voy a hacer aquí una... Ahí está. Pongo el caso de la Ciudad de México, perdonen mis desfiguros, pero sí que necesito dos manos para esto. Y por ejemplo, aquí están estos reportes, que es en la zona de Coyoacán, ¿no? Entonces, de manera muy localizada por parte de los ciudadanos, pues ellos han puesto estos reportes. La invitación es caminar esas calles y poder realizar preguntas en esas zonas para verificar que estos reportes que ciudadanos de manera anónima y voluntaria pues han puesto.
de forma que pudieran ayudar a pues contar historias de lo que está pasando en estas elecciones del 2018. Regreso a la presentación. Hasta este momento hemos recibido 151 reportes. Estos reportes, quisiéramos recalcar, no son representativos estadísticamente hablando. No lo son porque son autorreportes. La Acción Ciudadana frente a la Pobreza estamos levantando una encuesta justamente para tener la información con metodología rigurosa. Y estos resultados estarán a mediados, finales de junio, idealmente. Pero sí queremos compartir lo que hasta este momento los ciudadanos nos han reportado. Y es que 41% de los reportes corresponden a la entrega de cosas, principalmente despensas, 36% al condicionamiento para tener o dejar de recibir los beneficios de programas sociales, principalmente Prospera, 18% a la entrega en efectivo y solo un 5% de los reportes que hemos recibido es la entrega de tarjetas electrónicas con promesa de un pago futuro. ¿Para qué son estos intercambios? Dicen los reportes, de los 101 reportes donde se especifica a cambio de qué, la gran mayoría, 58%, son a cambio de entregar la credencial para votar o sacarle el fotocopia. 25% a cambio de votar por un candidato y 10% a cambio de acudir a un evento de un candidato. Y esto, vale recordar, contraviene la Ley General en materia de delitos electorales y para el caso de la fotocopia de la credencial del INE, además las leyes de protección de datos personales. Con los reportes que hemos recibido, hemos podido construir lo que llamamos el índice de precios del voto. Y es este reporte de lo que los ciudadanos nos han compartido. Lo que nos han dicho es que en Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, el voto está... los reportes que hemos recibido son de un precio de 500 pesos por voto o por la credencial. En el caso de Morelos, 150 pesos. En Jalisco, 1,000 pesos. Chihuahua, 1,000 pesos. Puebla, 1,200 pesos. Quintana Roo, 350 pesos. Guanajuato, de 500 a 1,200 pesos. La Ciudad de México, de 200 a 2,500 pesos. Y el Estado de México, de 250 a 5,000 pesos. En el caso de 5,000 pesos, se trató de un reporte de un caso de pago a promotores. Por eso es tan alta la cantidad. Pero digamos que lo más común de los reportes que hemos recibido son 500 pesos por voto. Y sí quisiéramos señalar que la canasta alimentaria rural, que es la línea de pobreza extrema en México, está en 1,054 pesos al mes. De manera que una persona que recibe 500 pesos o que recibe 1,000 pesos, pues prácticamente está recibiendo la mitad, o si no es que duplicando su ingreso de un mes. Y en ese sentido, pues se explica el uso amplio de esta fórmula, considerando que en México, pues 50% de la población vive en condiciones de pobreza y 20% en condiciones de pobreza extrema, debajo de la línea de bienestar mínimo. Además del formulario, les queremos compartir y anunciar el día de hoy que ponemos a disposición de ustedes, sobre todo ustedes, amigas, amigos de la prensa, compañeros de la prensa, pero también a la sociedad, esta bitácora. La bitácora de la compra de voto es un motor de búsqueda que lo que les va a presentar aquí está, es la posibilidad de buscar noticias sobre compra de voto de 64 periódicos estatales y 6 medios nacionales, que todos los días realiza una búsqueda de palabras clave: compra de voto, uso electoral de programas sociales, Prospera, salario rosa, tarjeta rosa, etc. Genera la búsqueda y arroja los resultados. Por supuesto que de la búsqueda pues podrán ocurrir cosas un poco raras, como por ejemplo que se refieran a blindaje, se anuncia blindaje electoral para estas elecciones, lo cual pues como tiene blindaje, como tiene programas sociales, como tiene la palabra FEPADE, pues lo va a capturar el buscador y no necesariamente es una nota que evidencie uso electoral de programas sociales. Pero lo que sí
pues es un buscador que si ustedes quisieran identificar algún estado de la República en particular, por ejemplo, Aguascalientes, la bitácora busca las noticias que se han generado sobre Aguascalientes, entonces desmiente Cedeso Aguascalientes uso incorrecto de programas, La Purísima, bueno, pues es una columna de Aguascalientes, estados deben asumir combate a la corrupción, Morena prepara denuncia ante FEPADE contra el gobernador, PRI presenta denuncia ante el INE contra el gobernador, en fin. Este buscador creemos que puede serles de utilidad si están realizando alguna noticia de compra y coacción del voto en alguna entidad federativa en específico y pues puedan ya en un solo lugar repasar las notas periodísticas que han salido sobre ese tema. Y, insisto, son las notas tal cual aparecen en el medio, bueno, un resumen de las notas y el enlace a la fuente original, pero son las notas tal cual aparecen, no hay ninguna valoración de si es a favor de un partido, en contra de un partido, si evidencia uso electoral o no evidencia, es simplemente una búsqueda de palabras clave que quizá consideramos puede serles de utilidad. En ese sentido, esta bitácora, pues hasta el momento estamos trabajando en el análisis de las noticias y es un trabajo pues bastante arduo que no hemos concluido, pero que en cuanto lo concluyamos con mucho gusto se lo compartimos. Pero hasta el momento pues les quisiéramos compartir que hay 1.613 notas periodísticas desde el 5 de abril al 22 de mayo que hemos realizado estas búsquedas diarias que refieren a palabras clave sobre uso electoral. Ojo, insisto, esto no quiere decir que todas esas notas evidencien uso electoral, sino solamente que hacen referencia a las palabras clave. Y sí es de notar que casi 70% de las notas provienen de 10 estados de la República, que son los que aparecen en su pantalla: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo. Los principales hallazgos de una revisión de estas notas periodísticas, hay muchos más hallazgos, pero digamos los que más llamaron la atención de Rodolfo Guzmán, y aquí aprovecho para agradecerle el trabajo que ha realizado en general el diccionario de búsqueda y al mismo tiempo pues revisar las notas periodísticas para hacer estas conclusiones, es que el aval de las sentencias del Tribunal Electoral que mencionábamos al inicio ha permitido que se use de manera indiscriminada las tarjetas electrónicas por varios partidos, desde las conocidas tarjetas roja y rosa en el Estado de México, versiones similares en Chiapas y Coahuila han aparecido en las notas periodísticas, así como la llamada Avanzar Contigo del candidato presidencial de la Alianza Todos por México, hasta la mera que se reparte en Tabasco. En la Ciudad de México, las delegaciones Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo Madero son las que más aparecen con notas periodísticas respecto de uso electoral de programas sociales y compra de voto. Se están usando las tarjetas Tu Bienestar y A Tu Lado en Coyoacán, y estos programas, reporta la prensa, han duplicado sus presupuestos de programas sociales y también de acuerdo a las notas periodísticas se han dado reportes de entrega de dinero en efectivo, tabletas, despensas, vajillas y otros enseres a cambio principalmente de la credencial para votar. En Veracruz, Aguascalientes, Oaxaca, Tamaulipas figuran con mayor frecuencia notas de prensa, y en particular Veracruz, la tarjeta Veracruz Comienza Contigo, que ofrece descuentos en tiendas departamentales, y este programa no tiene reglas de operación ni padrón de beneficiarios. En el caso del programa de desarrollo humano Prospera, perdón, ahí hay una, es Prospera, dice Progresa, es Prospera, que administra la Sede Sol, es mencionado con mayor frecuencia. Estas vocales son mencionadas como promotoras del voto en las notas periodísticas que se revisaron, y ya hay denuncias en la FEPADE por casos de coacción del voto. En Hidalgo, donde la exdirectora de Prospera ahora es candidata a diputada en esa entidad federativa. Las notas de prensa, como les decíamos, están disponibles en democraciasinpobreza.mx/inicio o /bitácora, y son consistentes en buena medida con los hallazgos tanto del análisis de presupuestos como de los reportes que hemos recibido por parte de la ciudadanía. Asimismo, ponemos a la disposición del público
un compendio de leyes contra la compra del voto. Perdón que regrese otra vez a la página, pero es que estamos muy contentos de tener esta nueva página, democraciasinpobreza.mx/inicio, y ahí, además del formulario, el mapa, la bitácora, el índice y este PowerPoint que les estamos presentando, le pueden dar clic en resultados preliminares y ahí se puede descargar no solo este PowerPoint, sino mucha más información que por cuestiones de tiempo no estamos compartiendo, pero que ahí estará disponible, el compendio de leyes contra la compra de voto. Y este compendio, en esencia, es un repositorio de leyes, de la Ley General en materia de delitos electorales, del Código Penal Federal, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en fin, las que ahí están presentadas, donde les compartimos el artículo, la transcripción del artículo que refiere a posible uso electoral de programas sociales y pues algún dato adicional. Por ejemplo, en el caso de la Ley General en materia de delitos electorales, les compartimos que en el artículo 7º hay una multa de 500 a 100 días, prisión de 6 meses a 3 años, sujeto quien sea, a quien recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar, retenga durante la jornada electoral una o más credenciales, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o los 3 días previos a la misma. Y bueno, no les voy a leer todos los artículos, por supuesto, pero los ponemos a su disposición para que a la hora de que realicen sus notas periodísticas y necesiten algún fundamento legal, pues sepan que aquí existe ya un compendio que pueden utilizar con confianza para poder realizar esas consultas. Por supuesto, está a disposición del público en general, de la ciudadanía, para que puedan realizar denuncias en instancias correspondientes y puedan fundar con base en la ley adecuada a la denuncia que se está dando. También en la página que estamos anunciando hay materiales de difusión que invitamos a la ciudadanía a que los descarguen, a que los compartan, a que los usen, para que la mayor cantidad de gente conozca el formulario democraciasinpobreza.mx y que, pues bueno, en verdad que necesitamos de su apoyo para que podamos tener un panorama mucho más completo de lo que está ocurriendo en el país y sobre todo las autoridades pues tengan información para focalizar esfuerzos. Y es que cabe señalar que independientemente de que la actuación que han tenido instituciones, hay gente dentro de las instituciones que sí quiere hacer bien su trabajo y a esas personas apelamos. Hay otras que la verdad no necesariamente, pero la gente que sí quiere hacer bien su trabajo tiene a su disposición esta información para que pues podamos disuadir el uso de programas sociales y de la compra del voto. Estos materiales pues están en imágenes, se pueden compartir en Facebook, en Twitter y pues en las organizaciones de la sociedad civil también que quisieran poner alguna de estas imágenes en su página o algún medio de comunicación, pues por supuesto que es más que bienvenido a usar la plataforma de democraciasinpobreza.mx/inicio. Finalmente, como conclusión, y con esto cerramos esta parte de la presentación, los reportes sobre compra de voto y uso electoral de programas sociales son generalizados en todo el país, con la participación de todos los partidos políticos. Lo que hemos encontrado es que no es solo un partido político el que realiza la compra del voto. Depende del partido político que está gobernando, es la intensidad con la cual se realizan estos operativos. Ante ello, queremos enfatizar que estos fenómenos no ayudan a superar la pobreza. Eso es lo más importante. Esto puede ayudar a los partidos políticos a ganar votos, puede ayudar a muy diversos propósitos político-electorales, pero no sirven para que la gente deje de vivir en pobreza. Consideramos, insistimos que son actos
inmorales e ilegales. Por tanto, también llamamos a las autoridades, en particular al INE y a la FEPADE, a redoblar esfuerzos para disuadir estas prácticas de cara al último tramo de las campañas y, en su caso, investigar y castigar a los responsables. Aún queda mes y medio de campañas y justo es la época donde más se va a intensificar estos fenómenos. Por eso salimos el día de hoy en esta conferencia de prensa y gracias a ustedes y a el apoyo y difusión que puedan dar a estos mensajes, pues que queremos llamar la atención de que la mesa está puesta. Se debilitaron instituciones, hay operadores clave en puestos clave, se están juntando los recursos, están aumentando los presupuestos ya en este 2018. Están los operativos de tierra. Estos operativos nos los están reportando en nuestro formulario. Estos operativos están apareciendo en las notas de prensa y son por parte de todos los partidos políticos. Pues bien, llamamos a las autoridades a que redoblen esfuerzos en este último tramo para garantizar que el voto en verdad sea libre, sea secreto y se respete la voluntad popular. Pero más importante aún, se piense en una política social diferente y se piense en una política económica diferente, porque el uso electoral de programas sociales y la compra del voto ocurren por debilidad de la democracia, por debilidad de cultura cívica, pero por una condición de pobreza generalizada de la población que encuentra en cada elección una certeza que el empleo no les da, que es un ingreso, que son materiales, que son despensas, que son artículos que sí saben que obtendrán en época electoral, pero que no saben se obtendrán a través de ganar el salario mínimo, por ejemplo, que, perdón por una pequeña desviación, pero sí queremos rechazar tajantemente la decisión de la CONASAMI de poner al salario mínimo por debajo de la línea de pobreza. Pero eso es un elemento que justamente abona a todo este fenómeno de compra de voto, de empobrecimiento generalizado de la gente. Deseamos, y esta es la razón por la cual hacemos este esfuerzo, que la información recabada sea útil para estos propósitos, para que el uso electoral de los programas sociales deje de ser impune, para que deje de ser una práctica normalizada, para que no ocurra en este 2018 o ocurra menos de lo que se está preparando. Esto no sería posible sin el apoyo de las 60 organizaciones que conforman la acción ciudadana frente a la pobreza, sin el diálogo institucional que tenemos con el INE, la FEPADE, la CNDH, el Sistema Nacional Anticorrupción, el INAI, la Coneval, sin el apoyo de observadores internacionales como Global Exchange, sin el apoyo de instituciones académicas como el CIDE, el ITAM, la Universidad de Texas, sin el apoyo de organizaciones civiles como Artículo 19, Cartocrítica, que ha sido de gran apoyo en el mapeo de estos fenómenos, de Ciudadanía 19S, que ha sido fundamental para el diálogo con vecinos, quienes han realizado los reportes, sin el apoyo de Centro Espinosa Iglesias, el colectivo Peso, Data Cívica, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Ruta Cívica, Transparencia Mexicana, Objetivo 10 en Jalisco, Oxfam, que ha sido un apoyo invaluable institucional, estrategia electoral, medios de comunicación que ya han usado la información que hemos generado, y sin el financiamiento del Fondo de Observación Electoral 2018, que es de donde vienen los recursos con los cuales realizamos este trabajo. Y muy en particular, agradecemos a Alianza Cívica por ser cómplices, gracias, por ser cómplices en este trabajo y que han sido parte de este apoyo institucional. Es un trabajo apartidista, esto es un trabajo ciudadano, esto es un trabajo que mueve principalmente algo que no es de esta elección, que ha sido de elecciones pasadas y pasadas y pasadas, y es el uso político, el lucro de la pobreza y de las necesidades de la gente, que insistimos es inmoral y que queremos que por fin deje de ocurrir. Esta es la presentación. Le doy la palabra a Santiago Neato
a Santiago Nieto, que en su calidad de especialista en temas electorales y ex titular de la FEPADE, pues nos está acompañando el día de hoy, que ya nos había acompañado, de hecho, cuando arrancamos este proceso, y que además podrá valorar los avances que hemos tenido. Y pues le cedo la palabra, y al final pues tendremos preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo primero hacer un reconocimiento a Acción Ciudadana frente a la pobreza por el trabajo que ha desarrollado para entregarnos estos resultados de carácter preliminar. Creo que los datos son preocupantes cuando hablamos que hay un incremento del 48% en materia de comunicación social, cuando se ha ampliado un 36% el presupuesto para Prospera, y cuando tenemos entidades como el Estado de México, Chiapas y Oaxaca que están absorbiendo los recursos de un programa social que se está utilizando con fines de naturaleza electoral. Coincido con lo dicho con Alberto respecto al tema de los derechos sociales. Los derechos sociales son elementos derechos así consagrados por la Constitución y los tratados internacionales para satisfacer las necesidades básicas de los grupos sociales más vulnerables de la ciudadanía. Sin embargo, hemos visto cómo a lo largo de los años el modelo de desarrollo social ha sido pervertido para generar un clientelismo de naturaleza política, que es donde nos encontramos el día de hoy. Creo que es importante reconocer varios elementos en este tema. El primero es el perfil. Creo que lo hemos discutido de forma profunda respecto al perfil que deben tener los titulares de áreas como Cedesol, como Zagarpa, como Sedatum, espacios donde hay programas de naturaleza social relacionados con los espacios de mayor marginalidad y pobreza del país. No puede ser que sean operadores políticos en lugar de que se trate de personas que conozcan la forma de combatir la pobreza y la desigualdad en el país. Segundo, el condicionamiento de los programas sociales es transversal de los partidos políticos, todos los partidos políticos. Sin embargo, también se concentra en el partido político que tiene más poder. A mayor poder, mayor condicionamiento de programas sociales, y en el caso específico, lo que hemos estado viendo durante este proceso electoral ha estado relacionado con el PRI, relacionado con Prospera. Sobre todo, el 42% de las denuncias que tenía FEPADE hasta 2017 estaban relacionados con un partido con el PRI. Segundo tema importante, los espacios geográficos. Esto es algo que también comprueba Acción Ciudadana frente a la pobreza a partir del formulario que ha desarrollado, en donde se pueden encontrar estos 151 casos. Pero creo que es relevante ver los espacios geográficos donde se están presentando, porque muchos de ellos corresponden con los espacios de mayor marginalidad y pobreza del país. Y tercero, un dato importante de Prospera es que en algunos municipios de Chiapas, en algunos municipios de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, más del 60 o 70% de la población del municipio recibe el programa social de Prospera. Esto significa que la manipulación del programa puede generar el triunfo a nivel de una elección municipal, pero también podría influir inclusive en las elecciones de diputados federales y de senadores y de presidente de la República, y es importante que visibilicemos este tema. Yo creo que, por otro lado, las denuncias son un factor relevante. Coincido con lo que señalado por Alberto. Es importante que la FEPADE actúe, es importante que el Instituto Nacional Electoral, los demócratas que forman parte del Instituto Nacional Electoral, desarrollen sus funciones para sancionar este tipo de conductas tan lastimosas a la calidad de la democracia mexicana. Y es importante también que desde la academia, desde los medios de comunicación, se denuncien las sentencias del Tribunal Electoral, una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral, que no importando el tema, sea tarjeta rosa, sea programas sociales, sea cancha pareja, sea la candidatura del propio, terminan resolviendo siempre a favor del gobierno federal, siempre a favor del gobierno del poder y particularmente del Partido Revolucionario Institucional. Estamos en presencia de una de las luchas, yo creo que más desiguales de la historia de la democracia en México. Es una lucha en la cual el ciudadano tiene derecho al voto, y espero es una lucha en donde, del otro lado, el gobierno federal está utilizando los programas sociales y el mayor presupuesto a nivel nacional para condicionar el voto, amenazar a los electores para que su candidato, que ocupa el tercer lugar en las encuestas, pueda salir triunfador en esta elección. Creo que en este contexto
La participación de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación es fundamental, y trabajos como el que hoy presenta Acción Ciudadana frente a la pobreza nos permiten medir la magnitud del problema. El problema se encuentra pues, básicamente en las casillas rurales, se encuentra básicamente en los municipios rurales, donde se va a encontrar en las zonas suburbanas y en los espacios en donde se pueden funcionar los programas sociales y donde comer o no comer, la decisión de comer o no comer pueda ser para una persona o para una familia la venta de votos. Y esto evidentemente es inmoral, es antiético y es ilegal. Y creo que es importante que sentamos todos con esta premisa de que el uso electoral de los programas sociales atenta de forma directa contra la calidad de la democracia. Hace 20 años hablábamos de transición democrática y hablábamos de la etapa de liberalización y la etapa de consolidación de la democracia en México. Hoy hablamos de normalidad democrática, pero hay que reconocer que no puede haber normalidad democrática en un espacio donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y donde los programas sociales son utilizados como prácticas de naturaleza clientelar. Creo que es relevante para todas y para todos visibilizar el problema de la desigualdad en las elecciones y el problema de cómo el condicionamiento de programas sociales genera condiciones significativas que violan de forma directa los principios de la Constitución que tendrían que regir las elecciones en México. El mensaje es muy claro, no se puede tolerar la deleznable práctica de compra y coacción del voto y el funcionamiento de programas sociales. Debemos de cambiar la cultura para efecto de vivir en un espacio en donde los principios democráticos sean el sustento y por tanto la compra de votos no exista más que como un recuerdo triste de nuestro acontecer democrático. Y muchas gracias a todos y todos por su atención. Muchas gracias. Antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, Acción Ciudadana frente a la pobreza, quisiera reiterarles a ustedes, a la prensa nacional, a la prensa internacional, su interés por esta conferencia. Y quiero reiterarles también la dirección de nuestro sitio, democraciasinpobreza.mx, y decirles que también pueden ingresar a través de nuestro sitio web, cohesionsocial.mx. Y ahora sí, les pido que iniciemos la conferencia, la sesión de preguntas y respuestas. Aquí está, aquí está. Nombre y medio, sí, por favor. Gracias, buenos días, soy Fernández del periódico Reforma. En un inicio hablaban de esta diferencia en Progresa, de cuánto ha crecido en lo que va del año en comparación con el año anterior. Entonces, ¿ustedes sospecharían que este incremento se está dando de alguna manera bajo el agua para la cohesión o la coacción, mejor dicho, del voto? Ese por un lado, si pudieran abundar en esta parte, y preguntarle al fiscal si usted, ¿cómo nota el panorama ahora que está allá afuera? Si usted siente que sí existe más presión para la compra del voto, y cómo está viendo el papel del gobierno federal, si el gobierno federal está resignado a perder o están haciendo lo que puedan para remontar a su candidato o alguna negociación. Gracias. En el caso de Prospera no pudiéramos señalar en el caso de Prospera no podríamos señalar una causalidad directa de que ese incremento del 38% es para compra del voto. Se requiere de investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de los órganos internos de control, incluso la propia prensa, que permite generar, pues, tal cual, esa causalidad. Ahora, lo que sí es un hecho es que a mayores recursos disponibles, pues, se podrían intensificar estos operativos en razón de que no aumentaron los padrones de beneficiarios. Es decir, la gente beneficiada sigue siendo la misma el año pasado que este año. Por lo cual, el aumento no tiene explicación. Y tan no tiene explicación que la propia regla de operación del programa Prospera establece que no se deben suspender la entrega de los apoyos. Lo que se suspende es la entrega en eventos masivos, pero la entrega de apoyos continúa.
De forma que no hay razón por los cuales adelantar, entre comillas, el pago en el primer trimestre en función de una supuesta veda electoral, porque tal veda no existe. Existe solo para los 15 días naturales previos a la elección, pero insistimos, es de entrega de recursos en espacios públicos y entregas masivas desde antes que empiecen las campañas. Pero según reglas de operación, los apoyos deben continuar con normalidad. Y de hecho debe ser así, porque no hay razón alguna por la cual un evento como una elección, pues, condicione que la gente tenga dinero para poder vivir, para poder usarlo en su vida cotidiana. De manera que también hacemos este señalamiento de Prospera porque ocurrió en procesos electorales anteriores. Es decir, en el caso del 2006, el entonces programa Oportunidades, pero no solo ese, sino muchos otros programas, Tu Casa, adultos mayores, etcétera, gastaron casi todo su presupuesto en el primer semestre previo a la elección y en el segundo semestre ya no lo gastaron. De manera que el saldo total es que no aumentó el gasto del programa social en el año, pero es que todo se gastó justo antes de las elecciones. Y ese es un fenómeno que probablemente esté pasando con Prospera. ¿Le pedirían en este caso al asesor que explique por qué está...? Sí, claro, por supuesto. Aunque ya conocemos su explicación. Sí, se la pediríamos a Prospera, aunque ya conocemos su explicación, y es que ellos argumentan es por la veda electoral, pero queremos insistir, las reglas de operación no establecen tal cosa. De hecho, las reglas de operación establecen que los pagos deben hacerse de manera normal. Lo único que sí limita es la publicidad, es decir, la entrega masiva de estos pagos. La siguiente pregunta, sí. Muchas gracias por la pregunta. El tema, a ver, yo lo dividiría en tres aspectos. El primero tiene que ver con el uso de los programas sociales, el uso clientelar. Este aumento del 36% al que ya se refirió Alberto, pero yo le daría dos modalidades importantes. La contratación de materiales y suministros, ¿por qué tiene el aumento en materiales y suministros? ¿Y por qué tiene el aumento en contrataciones de asesoría sobre temas de protección social? Estos aumentos son desproporcionados y lo único que podían ser utilizados es para tener estructuras estructuras y recursos en efectivo para poder desarrollar actividades de compra y coacción del voto. Recordemos algo solamente del pasado reciente. Y me refería a tres problemas de financiamiento ilícito de las campañas. Primer problema, Odebrecht, es decir, recursos provenientes desde el extranjero a partir de contrataciones con petróleos mexicanos durante la administración del señor Lozoya. Segundo tema, la retención de salarios a trabajadores, que se da en 11 estados de la República, ahí sí, casi en su totalidad, estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Y el tercer tema, que tiene que ver con que en 2016 se contrataron empresas fantasma en varios espacios, Chihuahua, por ejemplo, Veracruz, Quintana Roo, para a partir de ahí sacar recursos para las campañas electorales. Es el mismo modelo, solamente que ahora está planteado a nivel federal desde la Secretaría de Desarrollo Social. El segundo punto tiene que ver con los gobernadores, es decir, creo que es muy importante, ya se ha mandado un mensaje por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer de la Comisión Permanente respecto a que se debe evitar el uso clientelar a nivel estatal, a nivel federal, de los programas sociales, es una parte importante, pero yo creo que el tema de la necesidad de que los gobernadores cumplan con el mandato del artículo 134 constitucional y que actúen de forma imparcial en el ejercicio de los recursos públicos y por tanto respetando la equidad en la contienda electoral. En el caso específico del secretario de Desarrollo Social hay una violación desde el punto de vista del artículo 134 constitucional en razón de la promoción que hace a partir de redes sociales de la actividad con fines de naturaleza electoral, que será denunciado, por supuesto. Y creo que el punto central es que insisto en que se vive una lucha muy desigual cuando todo el aparato del Estado está buscando generar una acción de que el voto se direccione hacia un determinado candidato que va, insisto, en el tercer lugar. Segunda pregunta. Gracias, Juan Miguel Almanza de Ciudad TV. Preguntarles, advierten que
pues esta compra de opción de voto puede aumentar días antes a la elección. Incluso estas formas de intimidación a la sociedad, ustedes identifican con este sondeo focos rojos en algunos puntos determinados de la República Mexicana, sobre todo en este contexto y clima de violencia que hemos visto ha tenido en los últimos meses en distintas ciudades de nuestro país. Y por otra parte, Santiago, conocemos tu caso, la Fiscalía, se habló por supuesto del caso Odebrecht, pero si también te consideras un personaje incómodo, sobre todo de cara a este proceso electoral, pues precisamente por todo esto que tú nos vienes comentando e identificando en la compra y coacción de voto. Gracias. Sobre el primer tema, sí, el histórico, y me refiero con eso a los datos estadísticos que existen públicos en PADE 2015, 2016, 2017. Voy a solicitarle a Héctor Santana la información actualizada en 2018. Lo que tenemos es que se incrementa durante campañas electorales y los 3 días antes de la jornada electoral, 2 fenómenos: el condicionamiento de programas sociales o amenazas, y el otro es el recoger credenciales del elector, que tienen fines diversos. El recoger las credenciales del elector pretende inhibir que se vote por los partidos políticos de oposición, mientras que la promoción del programa social de condicionamiento de amenaza lo que busca es ampliar la base electoral del partido político gobernante. Esto está, digamos, comprobado estadísticamente en algo que en algún momento yo denominé el ciclo del delito electoral, que te lo puedo entregar en cualquier momento cuando gustes, es con los datos estadísticos correspondientes. Respecto al tema del día de la jornada electoral, las conductas que más se presentan, insisto, esto es un análisis histórico, estadístico, tienen que ver con la compra de votos en las casas amigas, ya se refirió Alberto a esta parte. El segundo punto tiene que ver con el acarreo de votantes, y el tercer elemento tiene que ver con los actos que generan temor o intimidación a los electores, la presión a los electores. Esto puede ser con casos de muy distinto tipo. Ya se refirió Alberto a la parte del terrorismo electoral del Estado de México, las cabezas de cerdo, 51 cabezas de cerdo afuera de las casas de representantes de Morena, funcionarios de casilla o los lugares donde se van a instalar las casillas, la propaganda, los citatorios apócrifos de PADE, la propaganda apócrifa del Instituto Electoral del Estado de México, señalando que hay que hacer caso de que hubiera balaceras en las casillas, entre otros las llamadas telefónicas nocturnas, entre otros mensajes de intimidación. Esto puede desarrollarse durante este proceso electoral. La respuesta es sí, y por eso creo que es importante que se visibilice a partir de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Respecto a que si soy una figura incómoda, yo espero seguir siendo una figura muy incómoda para todas aquellas personas que cometen delitos electorales y malos prácticos. Angélica Enciso, del periódico La Jornada. Quisiera saber, ¿hay diferencias en el uso electoral que dan los partidos políticos que gobiernan en los estados? Es decir, cada uno lo hace de manera particular. Y también sobre los programas concretos de operación, en general son los federales. Es más fácil manipular los que no tienen reglas de operación en los estados, y si tienen el dato de pues, cuántos programas estarían en esta situación. Muchas gracias. En el caso de las diferencias de los partidos políticos, en realidad no hay diferencias. Es decir, el proceso es más o menos el mismo. Se condiciona la entrega de bienes, de tarjetas, de dinero en efectivo o amenazas de inscripción, perdón, de quitar programas o promesas de inscribir a programas. Eso es realmente casi diríamos un modus operandi. Lo que sí cambia, pues es el programa emblema de cada estado, ¿no? Y, digamos, la disponibilidad de poder desviar los recursos en función de qué personaje está al frente del programa social. Pongo el caso de la Ciudad de México, el reparto de pinturas en fin, el condicionamiento de servicios públicos a nivel delegacional tiene que ver con que eso es lo que tiene a su disposición el gobierno de la delegación. El condicionamiento de Prospera, pues es porque eso es lo que tiene a su disposición el gobierno federal.
la creación de una tarjeta con un nombre específico en Chiapas, el Banco de Alimentos en Chiapas, por ejemplo, o la tarjeta en Veracruz, pues tiene que ver con lo que tienen a su disposición. Y eso es quizá las variantes, pero en esencia el proceso es el mismo. Y respecto de las reglas de operación, como se podrá ver en el documento, que por favor pueden descargar un documento mucho más completo que este. Ahí estarán las cifras de varios estados de la República y las cifras específicamente de todos los programas estatales. Y lo que nos dicen es que más o menos 16-17% de los programas estatales aparecen en el presupuesto y en la cuenta pública, y poco menos de la mitad, pero casi la mitad, no tienen reglas de operación. Eso sí, 85% de los programas estatales aparecen en los informes de gobierno, y es la razón por la cual nos enteramos que existen. E insistimos, esa información proviene de Coneval. Hola, buen día, Dulce. Sin embargo, primero, respecto a estas 25 entidades de las que recibieron reportes de compra de voto, identificaron pues, estados donde más hay compra o acción de voto, y pues qué partido es el que más hace eso. Santiago mencionaba el PRI con Prospera. Y la segunda es para Santiago, pues mencionaba que la PEPADE quedó debilitada y que pues, es la única institución que puede actuar respecto a todas esas denuncias. Mi pregunta es: ¿qué recomienda, sobre todo ahora que tenía como asesor del candidato de Cruzaremos Historia, ante estas instituciones debilitadas, sobre lo que vaya a detectar de compras? Respecto a los reportes, como señalábamos, no es un ejercicio estadísticamente representativo, y en ese sentido, que la gran cantidad de los reportes estén en el centro del país quizá tenga que ver con nuestra capacidad de difusión de la herramienta, más que propiamente de que no haya fenómenos en otros lados. Esto es particularmente relevante, por ejemplo, en el caso de Chiapas, donde las notas periodísticas, o Veracruz, donde las notas periodísticas refieren de varios eventos de compra de voto y que no están siendo reflejados en nuestro formulario. Por eso la invitación a que nos ayuden a difundir, a que la mayor cantidad de gente conozca el formulario y lo use. Por eso también estamos haciendo una encuesta, para tener, mediante una herramienta metodológicamente rigurosa, precisión de cuál es la incidencia a nivel nacional. Y pues, entonces, realmente también hablar de cuál partido es el que más ha sido reportado, quisiéramos no hacerlo, justo por la debilidad metodológica de nuestra herramienta. Sin embargo, sí nos atrevemos a señalar, por ejemplo, que la mayor cantidad de los reportes tienen que ver con entrega de cosas o de programas sociales, o particularmente a cambio de la credencial para votar, porque además son cifras bastante altas. Sí reflejan lo que las notas periodísticas y la experiencia previa nos ha dicho, que son justamente los delitos y las prácticas más comunes en materia de compra y coacción, y que justamente refleja nuestro formulario. Sí, me da la oportunidad, muchas gracias por la pregunta, me da la oportunidad de señalar dos cosas. Primera, no me apoyo a Morena. Mi posición siempre ha sido estar con un espacio apartidista. Segundo, como especialista sí, en derecho electoral, ex magistrado, ex fiscal, he planteado aportar un programa de blindaje electoral para evitar que exista este uso clientelar de los programas sociales, es lo que voy a estar desarrollando en la campaña con el licenciado López Obrador. Por otro lado, también creo que es importante decir que este modelo de clientelismo político resulta incompatible con los estándares de calidad y integridad de la democracia, y por ello, más allá de un partido político en específico, creo que lo importante es generar las condiciones para que este tipo de prácticas y conductas no se vuelvan a repetir en el ámbito mexicano. Creo que por eso decía hace un momento en mi intervención que estamos viviendo una lucha muy desigual a partir del trabajo o el acondicionamiento de los programas sociales por parte del gobierno federal, pero sí el objetivo es elevar el nivel de exigencia
a todas las autoridades electorales de Procuración de Justicia, a las contralorías internas también de las secretarías que están vinculadas con el desarrollo social, a SEGAP, a SEDATU, para efecto de que todos generen la actividad en los términos de las instituciones tal cual para lo que fueron diseñadas. Y esto implica a exigir la FEPADE que investigue los delitos, implica al INE que se sancione a partidos políticos o a terceros cuando han cometido algún tipo de irregularidad electoral y que el Tribunal Electoral actúe con absoluta imparcialidad, que es uno de los principales problemas que hemos tenido durante este proceso electoral, la parcialidad manifiesta de 4 integrantes del tribunal. Y bueno, también aprovecho la ocasión para señalar y reafirmar que el ejercicio de democraciasinpobreza.mx es apartidista. Y de hecho invitamos a los integrantes de todos los partidos políticos a que usen estas herramientas. Entendemos que hay territorios donde gobierna un partido, por ejemplo, Morena, y está en el interés de priistas, panistas y perredistas vigilar a Morena en esos territorios. O al revés, hay territorios donde gobierna el PAN y priistas querrán vigilar al PAN en esos territorios. Y por supuesto, pues territorios que gobierna el PRI y que la oposición querrá vigilar. En ese sentido, las herramientas que nosotros hemos puesto a disposición de ustedes y del público no tienen y no quieren tener sesgos partidistas, sino simplemente reflejar lo que los reportes nos están entregando, lo que las notas de prensa que ustedes generan también están señalando y lo que los análisis de los programas sociales y en ese sentido los estados que escogimos para analizar pues justo reflejan la variedad de partidos políticos están señalando. Y lo que hemos encontrado, y si quisiéramos reafirmar eso, es que todos lo hacen, todos los partidos, y más bien invitamos a la ciudadanía a que vigile a través de democraciasinpobreza.mx el buen uso de los recursos públicos. Hola, buenos días, Gaspar Vela, del Grupo Radio Centro. Doctor Santiago Viento, ¿nos podría decir, de acuerdo a su experiencia como titular de la FEPADE, en qué zonas presiona más el gobierno federal para la compra y producción del voto? También había mencionado en algunas de las preguntas que 11 entidades que detectaron, 11 entidades incurren en la retención de salarios a sus trabajadores. ¿Nos puede mencionar cuáles entidades son? Y finalmente, su participación o su colaboración con el Movimiento de Regeneración Nacional únicamente sería la facilitación de este programa de blindaje electoral, y en dado caso, ¿por qué no dárselo al resto de los partidos políticos? Primero, ¿cuáles son los espacios geográficos? Estadísticamente era Oaxaca, Chiapas y Puebla, la zona norte, los espacios donde hay mayor condicionamiento de programas sociales históricamente. Segundo, ¿cuáles son los, digamos, dónde hay más presión? Esto lo podemos encontrar también, sobre todo en las zonas en donde tenemos una mayor presencia de los programas sociales de Prospera. Pongo el ejemplo del Estado de México. La zona norte del Estado de México, que es una zona con un alto nivel de población, no tiene beneficiarios del programa Prospera. La zona oriente, donde tenemos un alto nivel de marginalidad en muchos municipios, Iztapaluca, Los Reyes, La Paz, Chaco, Valle del Chaco, etc., en Nezahualcóyotl tampoco hay programas, beneficiarios de programas sociales en un porcentaje importante. ¿Dónde están en el Estado de México los programas sociales? De Atlacomulco hacia la zona sur, hacia los lugares de Jupilco. Es casualmente esa zona donde los niveles de votación se incrementan. Por poner un ejemplo, respecto al 2017, el Estado de México votó en su conjunto el 53% de la población, ganando, como se sabe, el candidato del PRI por 2.9 puntos porcentuales a la candidata de Morena. Sin embargo, la zona en donde hubo una mayor votación fue la zona de Prospera hacia el sur, hacia Tejupilco y Lurianos, en donde los niveles de participación en 31 municipios excedieron el 66% de votantes, y entre 66 y 70% de votantes, y en esos municipios de características rurales, de mayor presencia del programa social Prospera, la votación del PRI llegó a ser 66 contra 16 en contra de la candidata de Morena. Entonces, yo sí encuentro una relación directa entre el programa social y la votación por el PRI, sobre todo en estos espacios de mayor marginalidad y de mayor pobreza. Hay que decirlo que también se trata de los espacios peor comunicados y que es importante, por tanto, el desarrollo de una sociedad civil organizada, de observadores electorales que permita verificar
el que no se cometan este tipo de prácticas, que, insisto, se están dando en este instante, en este momento, y se seguirán dando hasta el día de la jornada electoral. Respecto al programa de blindaje electoral, conversé con el licenciado López Obrador, no hay un sumamiento a Morena como partido político, yo seguiré en mis actividades como académico. Sí, dos elementos para mí fueron importantes en la definición: el tema del combate a la corrupción, que a mí me parece que es un tema vital en el país, y el otro tema tiene que ver con la mejora de la calidad de la democracia, que pasa precisamente por uno de los puntos que discutimos hoy, y es que no haya condicionamiento de programas sociales. Esos fueron los temas de nuestra conversación el día de hoy. Perdón, pero, o sea, ¿seguirá asesorando a Andrés Manuel López Obrador en la campaña electoral? Me han planteado algún tema sobre cómo mejorar el modelo de procuración de justicia. Se ha platicado también sobre esquemas que tienen que ver con mi ámbito de actuación para mejorar la calidad de la democracia mexicana, pero digamos, hasta que haya algún producto en específico, pues lo haremos público. No, la Biblia dice en Romanos capítulo 13 que no se... ¿Qué dice el capítulo 13? Versículo Eso pasó analiticamente el periódico El Financiero. Santiago Nieto dice que espera seguir siendo una figura incómoda para quienes cometan delitos electorales. Eso incluye a Morena, eso por una parte, y por otra parte, me gustaría saber su opinión como ex fiscal electoral sobre la candidatura de Cristóbal Salgado. Hoy se dio a conocer que siguen abiertos 3 procesos de esta candidata de Morena. ¿Cuál sería su opinión? Si tendría como algún asesoramiento, algún consejo para Morena, para Andrés Manuel López Obrador sobre esta candidatura. Gracias. El tema, dos asuntos. Sí me gustaría que mejor platicáramos sobre el programa, sobre los resultados preliminares que está presentando Acción Ciudadana contra la Pobreza, creo que son muy importantes. Un poco nada más decir, sí, a ver, evidentemente creo que parte del compromiso es que no se compren los votos, no se condicionan en programas sociales en todos los, por parte de ningún partido político, y eso incluye evidentemente a Morena. Y también quiero recordarte que cuando yo fui fiscal electoral, ejercí una acción penal contra Eva Cadena, que era una diputada de Morena, candidata a presidenta municipal, y se logró la vinculación a procesos. Después, inexplicablemente, por mi sanidad, determinaron el sobreseimiento del asunto. Pero mi posición ha sido siempre de respeto al Estado de Derecho, y eso fue parte de lo que hablé con el licenciado López Obrador del Derecho. Buenos días, soy Verónica Cervantes de Concreto. Y bueno, es un poco delicado, pero me gustaría saber si en donde han observado que hay entrega de materiales, es en lugares que fueron afectados por los sismos, lamentablemente se podrían aprovechar en este caso de las personas que están visitadas. Y por otra parte, con Prepare, si les ha comentado algo respecto a esta acción que están llevando a cabo. Gracias. Comienzo por lo último. Nosotros participamos en una red nacional de observación que justamente ha impulsado PEPADE, y pues entregamos la información a las instancias correspondientes. Esperemos que las aprovechen, que las usen. ¿Me olvidó la otra pregunta? Sí, está en relación de reconstrucción, ya, perdón. No hemos hecho un análisis fino para establecer una relación causal, pero sí es algo que ha aparecido en notas periodísticas. ¿Alguna otra pregunta? Aquí está, perdón, después. Elvia Cruz, de político. Preguntarle si algunos candidatos a la presidencia, como han dicho de que sería bueno en que hablara del caso de Brecht para que se pueda esclarecer esta situación, si nos pudiera dar una postura al respecto y si existiría esa posibilidad. No hemos analizado ese caso en particular en este No, Perdón. Pensé que era para mí.
dar los datos que tengo sobre Odebrecht. Fue una investigación que se inició por parte del PGR en febrero de 2017. En lo particular, el FEPADE se inició en agosto de 2017 cuando dos grupos, 5 elementos, periodistas por un lado, por otro lado, Mexicanos contra la Corrupción, hicieron público que en las audiencias en Brasil se había señalado que se le habían dado pagos hasta por $16 millones al señor Emilio Lozoya en distintas cuentas, en distintos espacios geográficos, para los temas relacionados con las campañas electorales. Por ello fue que el FEPADE inició la carpeta de investigación a partir de dos denuncias, una de Red y una de Morena. Durante esa época se solicitó asistencia jurídica internacional a Brasil, a Suiza, a Antigua, porque uno de los bancos provenía de ahí, para efecto de tener la información respecto a las transferencias de recursos. En el momento que yo soy removido, no tengo datos de cómo ha continuado la investigación, pero creo que es muy importante este punto, porque los recursos no solamente fueron para 2012, sino también las transferencias al señor Lozoya incluían actos en el 2014 y 2015. Yo creo que sí es muy importante que ese tema se ponga en la luz pública. Yo creo que es muy importante el combate a la corrupción y creo que la mejor forma en que podemos reinventarnos como sociedad, reencontrarnos como sociedad después del 1 de junio es el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, y eso incluye, por supuesto, la sanción a los responsables por el caso de Odebrecht. Es increíble que solamente México y Venezuela no han tenido sanciones de naturaleza penal en contra de nadie por estos hechos de corrupción que han vinculado a todo el continente. Saber si después de su salida recibió alguna amenaza del músico. Se ha hecho público que me mandaron por 4 tipos de celulares mensajes intimidantes y que 3 de ellos ya se encuentran geolocalizados, que de hecho no hay ningún problema. Hay algunos que todavía no habían geolocalizado y no me han informado nada al respecto, pero bueno, eso es un tema que ya se ha hecho público y que prefiero no hablar por tratarse de una cuestión. Y durante este proceso electoral igual ha recibido intimidaciones quizá para no hablar del tema. A ver, no, lo que sí es que tengo abiertas todavía varias denuncias en la visitaduría de la PGR. Tengo, afortunadamente, el tema de la Contraloría ya quedó saldado, las observaciones fueron solventadas, y en el tema de la visitaduría sigo teniendo 6 investigaciones abiertas. Es el único tipo de presión que tengo, pero claro, yo me protegeré con las reglas del Estado de Derecho, soy un hombre de leyes, creo en las reglas, y que las denuncias que presentó Lozoya contra mí, César Duarte, Arturo Escobar, una secretaria, una jurisdicción, visitaduría de oficio, pues tienen que desarrollarse con las reglas del Estado de Derecho. Yo seguiré planteando mi posición de que frente a este tipo de casos, en donde servidores públicos de alto nivel violan la confianza popular y generan actos de corrupción, no puede invocarse el sigilo de las carpetas de investigación, porque existe un derecho de libertad de expresión y de derecho al acceso a la información pública de toda la ciudadanía. Y en la ponderación entre derechos me parece que en este tipo específico, donde las personas por voluntad propia se pusieron en la esfera pública, su gran de protección al derecho a la honor y a la intimidad es menor que el derecho de acceso a la información pública de carácter gubernamental. En todas las democracias se opera así y creo que tenemos que seguir en esa posición. Una última pregunta. Sí, buenos días. Gracias por la revista Proceso. Ex procurador nos platicaba acerca de los operadores políticos en la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, me imagino que en las delegaciones, pero yo quisiera preguntarle sobre los titulares. ¿Usted considera que Pérez Magaña, que Rosario Robles, que Enrique Miranda Nava, que el propio Santos Domínguez fueron operadores políticos de estas secretarías? ¿Qué hicieron? ¿Cómo operaron políticamente
Y de manera específica, no sé si desde la PEPADE usted lanzó investigaciones para determinar a dónde fueron a parar estos miles de millones de pesos que fueron probablemente desviados en las administraciones de los Romney. Otro, y de alguna parte. Otro punto fue el de comunicación. Dicen que hubo un incremento brutal al presupuesto de comunicación que nos lleva al tema de la publicidad oficial, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es el impacto de la compra de publicidad oficial sobre las elecciones? Si puede tener un efecto, podemos hablar no de compra de votos, pero de compra de espacios mediáticos o un análisis sobre esa situación. Respecto de los secretarios, lo que diríamos es que ellos no operaron a favor de la superación de la pobreza. Y sus resultados son realmente decepcionantes en ese terreno. En los otros ámbitos, pues ahí estarán sus actuaciones y sus prioridades. El hecho de que el anterior titular de Desarrollo Social, Enrique Miranda, sea delegado de un partido político en Chiapas, justo después de ser titular de CEDESOL, pues habla de su prioridad. Y que bien Pérez Magaña haya nombrado a quienes nombró al frente de áreas clave de CEDESOL, con experiencia política y no de superación de la pobreza, pues también habla de sus prioridades. Ya respecto de su eficacia, son otras variables las que intervienen respecto de si el trabajo que ellos están realizando en términos político-electorales es eficaz o no. Y respecto del gasto en comunicación social, lo que nosotros presentamos no es la partida de difusión de materiales, que son los 3.800, creo que 3.820 y 24, pero bueno, dentro de la partida de 3.800, no es la suma de esa partida porque esa información aún no está disponible. Lo que está disponible es la cantidad de dinero que gasta la unidad responsable de comunicación social de todas las secretarías, y eso es lo que nosotros calculamos y es la información que presentamos. Nada más hago también la acotación de que no incluye la comunicación social del INE, que se comprende en época electoral, pues aumenta de manera significativa, pues debe ser así. Solamente son las unidades responsables de comunicación social del gobierno federal. Respecto del impacto de la publicidad en los comportamientos de la gente, la verdad es que es un área de investigación, digamos, poniéndome como medio académicoso, es un área de investigación muy importante que no ha sido plenamente explorada como para establecer vinculaciones causales respecto de la compra de votos. Hay indicios muy significativos de procesos electorales anteriores, pero sobre todo pues está toda la teoría que tiene que ver con mercadotecnia. Y en esencia lo que se establece en la mercadotecnia es difunde mensajes que permitan a la gente tener una, se le llama recordación, es una palabra espantosa, pero esa es la palabra, un nivel de recordación de que existe el programa social y que el trabajo territorial lo que hace es vincular lo que aparece en los spots o lo que aparece en aire y legitima la acción del promotor en lo territorial. Ocurre en diversos ámbitos de la vida, desde los espectáculos, los deportes, etcétera, donde el ver a alguien en televisión y después poderlo tocar en la vida cotidiana genera un vínculo y una legitimidad muchísimo mayor. Por eso los spots que señalaban, vas a perder todo si no votas por esta opción política, sí pudieran tener un impacto en función de lo que ocurre en otras áreas de la vida. Es decir, el poder de los promotores de decirle a la gente, ya salió en la tele, ya salió en la radio, es real, si no votas vas a perder el beneficio, es una vinculación real, pero insisto, su magnitud no ha sido plenamente estudiada por la academia y es un área de investigación que sin duda habrá que explorar. Pues nuevamente, muchas gracias por su interés, gracias a la prensa nacional, a la prensa internacional. Muchas gracias. Buenas tardes. Y métanse a la página, úsenla. Y difúndenla y aprovechen. Es también para ustedes.